Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a dar inicio a este simposio sobre dolor pélvico crónico. A modo de introducción, quiero decir que el dolor pélvico crónico es un síntoma frustrante para pacientes con diferentes condiciones médicas y es frecuentemente refractario al tratamiento médico y o quirúrgico. Habitualmente hay una centralización del dolor y sensibilización del sistema nervioso central, coincidiendo disfunción miofacial, la cual genera un círculo vicioso de generación de dolor. A partir de puntos de gatillo y aún después de haber realizado tratamientos óptimos. Esta tarde vamos a tener el placer de escuchar al doctor Jorge Carrillo de Estados Unidos, que nos va a dar la conferencia sobre el manejo del dolor pélvico de origen miofacial. El doctor Jorge Carrillo de Estados Unidos es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Rochester General en Rochester, Nueva York. Es fellowship en cirugía mínimamente invasiva con énfasis en dolor pélvico crónico con la Asociación Americana de Cirujanos Laparoscopistas y la Sociedad Reproductiva de Cirujanos en la Universidad de Rochester, en Rochester, Nueva York. También es profesor asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Central de Florida y profesor del Fellowship en cirugía mínimamente invasiva en Orlando. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico y es autor de múltiples publicaciones y expositor en múltiples congresos, abordando temas relacionados con la evaluación y el manejo de pacientes que sufren dolor pélvico crónico. Con ustedes, el doctor Jorge Carrillo. Soy Jorge Carrillo, ginecólogo, cirujano mínimamente invasivo y especialista en dolor pélvico crónico. Actualmente estoy cursando una maestría en educación para profesionales de la salud. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que el siguiente video sea de su agrado. Hoy vamos a hablar sobre la disfunción musculoesquelética en pacientes con dolor pélvico crónico. Específicamente vamos a hablar sobre el síndrome de dolor miofacial. Pero antes de empezar quisiera presentarles a María. Ella es una paciente de 42 años que nunca ha estado embarazada y que lleva más de 15 años con un diagnóstico de endometriosis que fue establecido quirúrgicamente. Después de múltiples intentos de suprimir sus periodos para controlar el dolor por intermedio de pastillas, inyecciones e implantes, María decidió proceder con una intervención quirúrgica definitiva. Y hace un año le hicieron una esterectomía con salpingoforectomía bilateral debido a la presencia de 2 endometriomas de gran tamaño. María no presentó ninguna complicación intraquirúrgica o posoperatoria y se recuperó adecuadamente después de la cirugía. A pesar de no tener sus periodos, María seguía quejándose de un dolor a nivel abdominal, en la región hipogástrica. El dolor era descrito como un intenso espasmo en la pared inferior del abdomen, muchas veces irradiado a la zona lumbar y a la zona glútea. Ella reporta que este dolor es intermitente y que interfiere con sus actividades diarias, especialmente aquellas que son físicas. Este dolor le imposibilita levantar cosas, empujar cosas o agacharse. Ella describe el dolor como intermitente y con episodios agudos que la paralizan y que no le dejan ni respirar. Es más, María dice que a veces siente como si le quisiera llegar el periodo, pero por supuesto no le llega, ya que no tiene un útero. Fuera de esto, María reporta síntomas urinarios, frecuencia durante el día, se levanta en las noches para orinar, pero siente que no está vaciando adecuadamente la vejiga. Además, reporta desde hace muchos años dispareunia, que es al momento de la penetración y en la penetración profunda. Pero recientemente, el dolor con la penetración profunda se ha exacerbado. ¿Ha tenido alguna vez alguna paciente
con una presentación clínica similar a la de María. Al final de esta charla, espero que usted pueda revisar el impacto del dolor miofacial en pacientes con dolor pélvico crónico. Espero que usted pueda discutir la fisiopatología del dolor miofacial y explicar la evaluación clínica en una paciente que sufra esta condición. Y por último, espero que pueda revisar las líneas de manejo para este tipo de enfermedades. Los síntomas más comunes del dolor miofacial son el dolor abdominal y pélvico, la dispareunia, el estreñimiento y a veces dificultad para orinar. Usualmente el dolor reportado es no cíclico, pero que aumenta con los ciclos menstruales. Para describir el tipo de dolor, usualmente los pacientes utilizan palabras como punzante, calambre, espontáneo, inducido, como si estuvieran clavando un cuchillo, y usualmente este dolor es irradiado a otras regiones del cuerpo, frecuentemente a la zona lumbar, a la zona glútea o a la parte superior de los miembros inferiores. Los factores que mejoran este dolor usualmente es estar en reposo, evitar cierto tipo de actividades físicas, a veces aplicar compresas calientes en la zona abdominal y la ingesta de acetaminofeno o AINES como ibuprofeno. Mientras que factores que exacerban este tipo de dolor usualmente se encuentran la actividad física, la actividad sexual, los periodos, el orinar y las deposiciones. En cuanto a la prevalencia, en centros que se especializan en ver pacientes con dolor pélvico crónico, la prevalencia puede llegar a ser entre el 50 y el 90% de los pacientes. Y es supremamente importante, especialmente para nosotros los ginecólogos, el entender que existen este tipo de condiciones que pueden producir dolor también, y que el dolor miofacial es una condición real. Usualmente nosotros nos enfocamos en causas viscerales del dolor, dejando a un lado el compromiso muscular, llevándonos a enfocar en manejos quirúrgicos que no necesariamente van a tratar este tipo de condición. Los músculos dolorosos, ya sean en el abdomen o en la pelvis, pueden ser resultado de dos problemas, o de disfunción primaria o secundaria. La disfunción primaria, usualmente disfunción de los músculos, ligamentos, tendones y nervios, o una disfunción secundaria que es una respuesta adaptativa en presencia de otros síndromes dolorosos, como el síndrome de vejiga dolorosa, el síndrome de colon irritable, endometriosis o neuralgias. Para entender la fisiopatología hay que tener presente las vías aferentes viscerales pélvicas, y entender la inervación de la pelvis, en especial la visceral, es importante, ya que existen fenómenos particulares de este tipo de inervación que impactan el sistema somático, en especial el muscular. Y las vías aferentes viscerales pélvicas viajan a través de los nervios esplácnicos pélvicos y del plejo hipogástrico superior. Y es que en general la inervación visceral presenta un fenómeno interesante, que se llama el fenómeno de convergencia viscerosomática, que es la base que explica el dolor visceral referido, ya que envía sensaciones dolorosas a lugares distantes del sitio primario. Entonces, lo que este fenómeno dice es que un estímulo nocivo de una víscera puede activar una sensación dolorosa referida a un lugar somático, y viceversa. Por lo tanto, una lesión somática o una inflamación visceral, por ejemplo, pueden alterar la interpretación central de aferencias viscerales y somáticas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo la inervación aferente de una víscera llega al mismo nivel de la médula espinal que una inervación aferente de un tejido somático. Esto hace que la percepción dolorosa de un órgano visceral pueda referirse a un tejido inervado por nervios somáticos. Esta es una tabla que representa la relación entre los nervios somáticos y dermatomas y la región visceral. Por ejemplo, vemos que la región del ovario y la trompa distal se pueden correlacionar con el nervio hilohipogástrico, mientras que la región del segmento uterino inferior, la vejiga, la región distal del uréter, la región superior de la vagina y el recto se correlacionan con el nervio pudente. Entonces, podemos sacar varios puntos importantes de este fenómeno de convergencia viscerosomática. Lo primero es que un estímulo aferente de las vísceras puede afectar estructuras somáticas. Las contracciones musculares persistentes de la pared abdominal o el piso pélvico pueden generar estimulación visceral nociva. Frecuentemente el síndrome de colon irritable, el síndrome de vejiga dolorosa
La endometriosis puede generar disfunción muscular y viceversa. La disfunción muscular persistente de los músculos del piso pélvico podría ocasionar disfunción visceral intestinal o vesical, manifestándose como estreñimiento, urgencia urinaria o frecuencia para orinar. El ser específico y detallado al momento de la anamnesis va a ayudar significativamente a localizar el dolor. Usualmente los pacientes se van a quejar de dolor cuando los músculos del piso pélvico se activan o son palpados al momento del examen físico. El dolor a veces es descrito como constante o intermitente. Es un dolor agudo, como si estuvieran clavando algo o apretando algo. A veces los pacientes pueden describir la sensación de que les están jalando algo también. Las pacientes con dolor miofascial van a reportar usualmente dispareunia, estreñimiento, isquesia, dolor al orinar y dolor vulvar. Es importante obtener una historia clínica completa y preguntar sobre la historia médica, la historia quirúrgica, sobre todo trauma, la historia psicológica y por supuesto la historia ginecológica. Al momento del examen físico es muy importante realizar una inspección detallada. Mirar asimetrías de la cadera o de las piernas con limitación de movilidad de cualquiera de las articulaciones. También chequear hernias y la posición sentada de la paciente es fundamental. A veces podemos replicar el dolor con movimientos activos y pasivos, que usualmente se hacen con la paciente en supino. Al momento de la palpación, estamos buscando por áreas dolorosas, zonas de hipertonicidad, bandas tensas o puntos gatillo. Y las áreas donde buscamos estos fenómenos son en la espalda baja, en las articulaciones pélvicas, en la pared abdominal y en el piso pélvico. Al examinar la pared abdominal, debemos realizar el test de Carnot. Este test se hace mediante la palpación de la pared abdominal y pidiéndole a la paciente que estire y contraiga los músculos lentamente. El test de Carnot es positivo cuando el dolor aumenta. Esto quiere decir que el dolor es originado de las estructuras miofasciales. Y el test es negativo cuando el dolor disminuye o no cambia. Esto usualmente quiere decir que el dolor es originado en las estructuras viscerales. Y en este video podemos ver cómo se realiza. Uno palpa la pared muscular abdominal superficialmente y si encuentra un punto doloroso le pide a la paciente que contraiga la pared abdominal. Si duele más, es un Carnot positivo y si no duele o duele menos, es un Carnot negativo. Fíjense cómo uno palpa es la pared abdominal y no las estructuras intraabdominales o viscerales. Y la identificación de los puntos gatillo es otro paso importante en el examen físico. Un punto gatillo es un nódulo marcadamente doloroso a la palpación en la pared abdominal o en cualquier superficie muscular. Usualmente el punto gatillo está asociado a dolor referido, a disfunción motora y a síntomas autonómicos. Un punto gatillo puede directamente contribuir a desarrollar amplificación central del dolor. Identificar puntos gatillos es algo que puede ser muy útil, ya que después podríamos ofrecer un procedimiento que se llaman inyecciones de punto gatillo. Y la identificación de los puntos gatillo se hace con 1 o 2 dedos, deslizándolos sobre la pared abdominal, tratando de identificar esos puntos dolorosos o nodularidades. Es importante acordarnos de los músculos del piso pélvico para chequear a pacientes que potencialmente pueden tener síndrome de dolor miofascial. Y en el piso pélvico el enfoque va a ser en chequear al músculo elevador del ano, al músculo isquiococcigio o coccigio y al músculo obturador interno. Si la paciente presenta con dolores vulvares o dolor a la penetración inicial durante las relaciones sexuales, valdría la pena también considerar chequear los músculos superficiales del perineo, como el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso o el transverso superficial o profundo del perineo.
Cuando uno examina los músculos del piso pélvico, es importante tener en cuenta que el examen se debe hacer con un solo dígito. Y la mano derecha chequea los músculos del lado derecho de la paciente y la mano izquierda o el dedo izquierdo van a chequear los músculos del lado izquierdo de la paciente. Utilizando un reloj como un patrón de distribución, el examinador puede palpar el músculo elevador del ano, deslizando el dedo de 3 a 5 y de 7 a 9 en la pared inferior y lateral de la vagina. El músculo pubococcígeo puede palparse de 7 a 11 en el lado izquierdo y de 1 a 5 en el lado derecho, aproximadamente a 1 centímetro del introito. Si se inserta el dedo un poco más distal, se va a identificar el músculo iliococcígeo. De 4 a 8, el músculo coccígeo se puede palpar identificando la espina ciática y deslizando el dedo hacia medial, hacia el sacro. Se va a sentir una banda triangular muy fuerte. Ese es no solamente el músculo coccígeo, sino el ligamento sacroespinoso. Y por último, el músculo obturador interno se va a identificar palpando a las 3 y a las 9. Inicialmente en el examen, el dedo se coloca a las 12. Después se identifica la rama isquiopúbica y se desliza el dedo por detrás de la rama isquiopúbica para identificar el obturador interno. El diagnóstico del síndrome del dolor miofascial es basado en los síntomas y el examen físico. Los test adicionales se deben reservar solo para pacientes en los que se sospecha algún otro proceso patológico. Estos test pueden ser ultrasonidos o parcial de orina. Y son para pacientes que tengan síntomas urinarios, gastrointestinales, de flujo vaginal, sangrado o masas pélvicas. Raramente se necesitan exámenes adicionales para diagnosticar esta condición. El manejo en este tipo de pacientes, como en cualquier paciente que sufre de condiciones crónicas, debe ser un manejo multimodal. Y el manejo multimodal tiene como pilar central la educación de la paciente, que está rodeado de diferentes opciones médicas, intervencionistas o conductuales que al final van a impactar los síntomas de la paciente. Y para nosotros es importante entender ciertas definiciones. Un manejo multimodal es aquel que utiliza una combinación de componentes terapéuticos múltiples, no necesariamente implementado por diferentes profesionales, todo para ayudar a aliviar el dolor de la paciente. En el manejo multidisciplinario existe la adición de habilidades de múltiples profesionales, pero que se limitan cada uno a manejar su área de especialización, sin necesariamente existir una comunicación entre ellos. Ahora, un manejo interdisciplinario implica que varias disciplinas coordinan el cuidado dirigido a uno o unos objetivos comunes, y esto siempre comunicándose con la paciente, bajo un modelo que se llama el Shared Decision Making Model, en el cual, con la orientación de los doctores, la paciente decide cuál es el mejor manejo. La primera línea de manejo para dolor crónico es siempre la educación, y para esto la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico en su página pelvicpain.org tiene una sección para pacientes donde pueden obtener panfletos educacionales acerca de diferentes condiciones que causan dolor pélvico, incluido el síndrome del dolor miofascial. Asimismo, una página web que he creado junto a mis compañeras de trabajo, donde pacientes pueden acceder gratis a videos educacionales acerca de diferentes condiciones que causan dolor pélvico crónico. La página es www.pelvicpaineducation.com. Se la recomiendo, cuando pueden chequéenla y pueden entregarle esta dirección a sus pacientes. Como les comento, es de acceso gratuito. En cuanto al manejo del dolor miofascial, las terapias físicas siempre son primera línea. En un consenso general de expertos, se estableció que la terapia física debe ser primera línea, utilizando ejercicios terapéuticos, terapia manual, interna y externa, biofeedback, técnicas de respiración y estimulación eléctrica. Es muy importante discutir las expectativas, ya que inicialmente estas terapias van a ser dolorosas y toma tiempo
antes de notar cierta mejoría, usualmente 3 a 4 meses. Si existe un compromiso del piso pélvico, muy probablemente va a haber manipulación interna y las pacientes deben saber esto. Es importante que la paciente se comprometa no solo a asistir a las terapias con el terapista o la terapista, sino también a hacer los ejercicios en casa, ya que este va a ser el pilar sobre el cual la paciente va a poder progresar o no en su manejo. Es importante mencionar que este tipo de terapia no es la terapia física convencional. Es más, tenemos el deber de averiguar o de referir a estas pacientes a una terapista especializada en dolor pélvico crónico, ya que si la paciente hace ejercicios que no debería realizar, como por ejemplo los ejercicios de Kegel, la condición miofascial puede empeorar y esto puede hacer que los síntomas se exacerben y la condición clínica se deteriore. En cuanto a medicamentos, relajantes musculares se pueden utilizar como ciclobenzaprina, baclofeno o tizanidina. También se pueden utilizar otros relajantes musculares como el carisoprodol o el metocarbamol. En la actualidad no existe suficiente evidencia para apoyar el uso de estos medicamentos específicamente en el dolor pélvico crónico. Pero para otras condiciones de dolor sí. Hubo una revisión sistemática que mostró que la ciclobenzaprina mejoró el sueño y el dolor en pacientes con fibromialgia. También el cansancio, la fatiga, el dolor y el sueño en un estudio randomizado controlado. Por último, uno podría considerar utilizar la inyección del punto gatillo como manejo estratégico para pacientes que tienen dolor en casos refractarios. Y se pueden inyectar anestésicos locales, corticosteroides, botox, o incluso se pueden usar estrategias como dry needling o acupuntura. En cuanto al uso de anestésicos, no existe evidencia conclusiva de su efectividad comparado con el dry needling. En una revisión sistemática se reveló que las inyecciones de punto gatillo fueron efectivas sin importar qué solución fue inyectada. Otro estudio reveló beneficios a corto plazo de las inyecciones de punto de gatillo con lidocaína comparado al dry needling o placebo. No hay evidencia para apoyar el uso de esteroides en las inyecciones de punto gatillo, especialmente con los riesgos de necrosis y supresión adrenal asociada. En cuanto al dry needling, usualmente se utiliza una aguja pequeña para irritar el punto gatillo sin soluciones. Y las revisiones sistemáticas y los estudios randomizados controlados sugieren que puede llegar a ser efectivo. Para realizar mis puntos gatillo, yo utilizo siempre una solución de cloruro de etilo para anestesiar un poquito la piel antes de realizar la inyección. Previamente hemos ubicado los puntos gatillo en el abdomen. Después se inyecta y como ven, uno no inserta la aguja más de 1 o 1,5 centímetros, dependiendo del grosor de la pared abdominal. Y después el objetivo es ubicar el punto doloroso. Una vez se ubica, la paciente le va a dar feedback y usted inyecta 1 mililitro. Yo utilizo bupivacaína 0.25% sin epinefrina o 0.5% sin epinefrina. Después de inyectar, uno mantiene presión por unos segundos y después ubica la siguiente inyección. Como ven, la aguja no avanza más de 1,5 centímetros, se ubica el punto doloroso y se inyecta 1 mililitro de la solución. Se mantiene presión por unos segundos y se procede a la siguiente inyección. A través de los años han habido múltiples revisiones sistemáticas de los tratamientos para el síndrome de dolor miofascial. En el 2005, una revisión sistemática de tratamientos para problemas musculoesqueléticos incluyó 2 estudios randomizados controlados y 27 series de casos, en las cuales las intervenciones se encontraron terapia manual, terapias de inyecciones, estimulación eléctrica y cirugía. En esta revisión sistemática se concluyó que no hay evidencia para recomendar un tratamiento en particular. Después, en el 2012, hubo otra revisión sistemática, la cual se comparó la terapia física versus la terapia física más otra terapia, ya sea médica o psicológica.
se encontraron 6 estudios randomizados controlados y 3 tuvieron reducciones significativas de dolor con terapia física y las otras 3 no. En el 2017 se hizo una revisión sistemática de terapia física en pacientes con dolor vestibular provocado. Biofeedback, dilatadores, estimulación eléctrica, educación, terapia física multimodal y manejos multidisciplinarios resultaron en mejoría del dolor en las relaciones sexuales. Y en el 2018 hubo otra revisión sistemática en terapia física para pacientes con dolor pélvico crónico. Electroterapia, diatermia de ondas cortas, estimulación percutánea nerviosa, terapia sonoelectromagnética y masaje miofascial fueron terapias incluidas. Todos los estudios tuvieron efectos benéficos, pero no hay evidencia para dar recomendaciones definitivas. La toxina botulínica tipo A es una neurotoxina producida por el silbotulino. Esta neurotoxina bloquea la liberación de acetilcolinesterasa, produciendo parálisis flácida del músculo estriado y disminuyendo la actividad de las sinapsis simpáticas y parasimpáticas. Esta toxina empieza a actuar después de las 72 horas y puede durar entre 3 y 4 meses. Las dosis utilizadas para el piso pélvico varían entre 80 y 200 unidades internacionales. Usualmente los efectos adversos son de novo o empeoramiento de estreñimiento, incontinencia de estrés o incontinencia fecal. En la actualidad no hay estudios conclusivos para el uso de Botox en dolor miofascial del piso pélvico. Claro que hay algunos estudios que revelaron mejoría significativa a las 4 semanas para dispareunia y tensión de base. Para llevar a cabo las inyecciones de Botox, usualmente utilizo 300 unidades de Botox diluidas en 20 mililitros de solución salina, la guía de bloqueo para el nervio pudendo y el anestésico local que usualmente utilizo bupivacaína 0.5% sin epinefrina. Y el procedimiento lo empezamos con el bloqueo a nivel del nervio pudendo en la espina isquiática. Como ven, la guía se utiliza en la mano ipsilateral a donde vamos a inyectar. Es decir, pongo la guía en mi mano izquierda si voy a inyectar el lado izquierdo de la paciente. Inyectamos 10 mililitros de bupivacaína al 0.5% sin epinefrina. Aspiramos antes de inyectar y cada 3-4 mililitros para evitar inyectar intravascularmente. Seguido de esto, procedemos a delicadamente doblar la guía donde va la aguja con la que utilizamos el bloqueo pudendo. Esto con el fin de cambiar la dirección y poder orientarla a 90 grados o en un ángulo perpendicular con respecto a los músculos. Esto se hace una vez hemos hecho ambos bloqueos pudendos y cuando ya estamos listos para proceder con las inyecciones de Botox. El ajustar la guía en este ángulo va a ser muy importante, sobre todo para acceder al músculo obturador interno. Las inyecciones de Botox empiezo usualmente con los músculos elevadores del ano. Por cada sitio que inyectamos 1 mililitro de la solución que previamente hemos mezclado de 300 unidades de Botox. Como saben, tenemos 10 mililitros para el lado derecho, 10 mililitros para el lado izquierdo. Nuevamente la guía que va a llevar la aguja se coloca en la mano ipsilateral, es decir, en este caso en mi mano derecha para inyectar el lado derecho de la paciente. Seguido de los músculos elevadores del ano, se palpa la espina isquiática y se identifica el músculo coxígeo. Nuevamente en esta área inyectamos 1 mililitro en cada punto que queremos inyectar en este músculo. Y para finalizar, inyectamos en el músculo obturador interno, que como saben se encuentra superior a la rama isquiopúbica. Como nuevamente ven, utilizamos la guía en la mano ipsilateral. Inyectamos un cc, 1 mililitro de la solución en cada punto que queremos inyectar. Antes de concluir, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestro meeting anual de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, que se va a llevar a cabo entre septiembre 29 y octubre 2 de este año en Orlando, Florida. Vamos a hablar de muchos temas relacionados al dolor pélvico. Para concluir, piensa en causas musculoesqueléticas cuando el dolor no sigue un patrón cíclico.
y si tiene una localización específica. Por la convergencia viscerosomática, siempre piense en dolor miofacial cuando sospeche condiciones viscerales como endometriosis, síndrome de vejiga dolorosa o síndrome de colon irritable. Un examen monodigital y chequear puntos gatillos es suficiente para diagnosticar el síndrome de dolor miofacial. La terapia física es la primera línea de manejo para el síndrome de dolor miofacial y acuérdense de utilizar un enfoque multidisciplinario. Después de esta charla, quisiera que ustedes sospechen condiciones musculoesqueléticas en pacientes con condiciones que causan dolor pélvico crónico. Evalúen la pared abdominal anterior y los músculos del piso pélvico en estas pacientes. Apliquen un manejo multimodal e interdisciplinario, no solo médico e intervencionista. Y empecemos siempre el manejo con educación y terapia física. Por último, síganme en las redes sociales, o si no, escaneen el QR code y con esto obtendrán mi información. Cualquier pregunta que tengan, con gusto intentaré respondérselas. Estas son mis referencias y gracias por su atención. Muy bien, colegas, han podido escuchar una estupenda disertación hecha por el doctor Carrillo. Ha sido realmente muy didáctica en todos los puntos importantes y solamente me queda reiterar el agradecimiento por la presentación. Muchas gracias, doctor Carrillo, por sus enseñanzas y sobre todo por la forma tan simple que ha presentado un problema tan complejo. Muy buenas tardes a todos ustedes, colegas,